Hablar de lo que les decía. Bueno, justamente nuestro analista nos hablaba de esta especie de bipolaridad de Macron, que empezó siendo el hombre de la libertad, de la confraternidad y la igualdad, y que de repente se fue derechizando de una manera tremenda. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? Iba cambiando. Claro. ¿Es bipolar? Sí. No, no sé, no es para tanto. De verdad. Pero de ese tema es el que vamos a hablar, porque a veces se utiliza muy livianamente el diagnóstico médico de la bipolaridad como si fuera algo que nos puede pasar a cualquiera. Sí. Por simplemente tener cambios en el estado de ánimo o estados de humor. Y no es tan así. Y a veces hasta se estigmatiza a una persona y se le dice, sos una bipolar, sobre todo a las mujeres. Sí, es verdad. Sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que muchas veces habló de la bipolaridad de la vicepresidenta de la Nación, por ejemplo, de una manera muy violenta, estigmatizándola primero por ser mujer y estar en un lugar de poder, y después por tomar decisiones que a lo mejor no le eran gratas a determinados sectores de poder. Y la verdad que es muy grave eso. Totalmente, sí. Es muy denostar a una persona y endilgarle una enfermedad psicológica que quizás tiene otras particularidades y que son trastornos que quienes los padecen en serio. Exacto, eso iba a decirlo, porque hay quienes lo padecen de verdad y que lo tratan para salir de esa situación, y mientras tanto se utiliza, ¿no?, esa palabra, o se califica a una persona con total liviandad, cuando esto de verdad es un trastorno que genera en las personas también hasta incluso el aislamiento, ¿no?, de un contexto familiar, de amistad, bueno, todo muy complejo, pero lo tenemos a nuestro invitado, Ricardo Antonowicz. Él es psiquiatra, para aclararnos un poquito más esta situación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Gracias por atendernos. Buenas tardes, soy psicoanalista. Psicoanalista. Quería aclararle. Muy bien. Soy psicoanalista. Muy interesante lo que estaban planteando y realmente creo que es así, ¿no? A veces se estigmatiza a alguien tomando algún término. Justamente este término proviene de la psiquiatría y bueno, generalmente los que conocen, si no se dan cuenta tampoco, esto produce ciertos daños, porque bueno, todos los seres humanos estamos habitados por prejuicios, ¿no? Pero algunos, bueno, utilizan esos prejuicios de manera intencional con términos que quizás, muchos son profesionales, y muchos desconocen. Pero, doctor, ¿qué significa eso? Claro, eso. ¿Qué es la bipolaridad, no? Para ponernos en contexto, ¿qué es y cómo afecta? El trastorno bipolar es una estructura clínica, ¿no? Se llama psicosis maníaco-depresiva. La psicosis maníaco-depresiva son alteraciones mentales que pueden ser leves, moderadas o graves. Son psicosis. ¿Qué quiere decir una psicosis? Alguien que está loco, ¿no? Sí, claro. Podemos ser normales o ser, la bipolaridad está relacionada con esta estructura maníaco-depresiva, que es una psicosis. Es una estructura discursiva que tiene fases o alteraciones en las fases de euforia con fases depresivas. A eso debemos llamar psicosis maníaco-depresiva. Las psicosis maníaco-depresivas son estructuras graves y que requieren, en ciertos casos, de una internación en un hospital o en una clínica psiquiátrica. Ah, no sabía de ese extremo de gravedad. Con más razón aún hacemos hincapié en esto de estigmatizar a veces y de utilizar mal la aplicación del término, de utilizarlo como para denostar o agredir a una persona, ¿no? Yo conocí a través de la serie Homeland, la protagonista que tenía justamente el síndrome de bipolaridad, tomaba pastillas de litio, creo, para poder equilibrarse, para poder equilibrar un poco. Y ahí es donde se me ocurrió investigar un poquito y ver que también tiene que ver con una condición genética, ¿no? Una condición orgánica, no solamente una condición psiquiátrica, ¿puede ser? Bueno, son posturas de la teoría que algunos consideran que la enfermedad está puesta en el cuerpo y otros consideramos que está puesta en el lenguaje. O sea que para los psicoanalistas hay una falla discursiva en el lenguaje que produce las alteraciones en las estructuras.
diríamos, vamos a aclarar un poquito más, hay 3 estructuras clínicas para el psicoanálisis, que son la neurosis, que son los normales, la perversión, de que tanto se está hablando ahora, y la psicosis. Dentro de la psicosis, que es la más grave, bueno, entraría los trastornos bipolares o podemos llamarla también psicosis maníaco-depresiva. Claro, porque también provoca desde la ansiedad hasta la depresión. Una persona que padece la bipolaridad, doctor, ¿se puede volver agresivo? ¿Es peligroso para sí, para terceros? Sí, se puede volver agresivo en el momento que está depresivo. Porque mira, la pérdida de una ilusión siempre genera bronca, ¿no? Cuando a nosotros se nos cae una ilusión, eso es lo que provoca una pérdida. Esa pérdida, hay que hacer un duelo por esa pérdida, y cuando perdemos algo nos produce bronca. Esa bronca sí puede traducirse en una cuestión agresiva, ¿no? Pero bueno, eso es más en el estado depresivo, que podemos decir que está enojado, con bronca, pero justamente porque está imposibilitado de poder hacer un montón de cosas que tenían que ver con esa pérdida de esa ilusión. ¿Y cuándo se produce el detonante, doctor? ¿A qué edad? ¿En qué momento? Porque hay enfermedades que, por ejemplo, en los 2 o 3 primeros años de vida puede determinarse que ese paciente potencialmente en el futuro puede tener un brote o un estallido de determinada enfermedad. Sobre todo en los primeros años, cuando se produce el desprendimiento de lo que es el despegue de lo que es la relación con mamá y papá. A partir de allí, ¿en qué momento puede detectarse la bipolaridad y cuáles serían los síntomas o la forma en la que una persona puede decir, bueno, acompaño, aconsejo o voy al médico voluntariamente para tratarme? Entre los 6 y los 18 meses podemos considerar que se forma nuestro yo, que viene de afuera, ¿no? Algo que viene de afuera. Nuestro yo no es autónomo. Cuando decimos yo, es heterónomo, porque siempre nuestro yo es como nos vemos en el espejo. Si nos vemos bien, creemos que estamos bárbaros, entra a jugar esta cuestión narcisista. Y cuando nos vemos mal, estamos mal, ¿no? Entre los 6 y los 18 meses se formaría esta cuestión que tiene que ver con el yo. Las enfermedades, que si vamos a decir, estas estructuras tienen que ver con una función que no se cumple, que se llama, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible para que se pueda entender. Cuando una mamá tiene un bebé, necesita que se produzca un corte para que ese bebé se separe de la mamá. Sí. Ese corte lo produce el padre. La función paterna es producir ese corte entre el bebé para que se libere de esa mamá, ¿no? Cuando eso falla, no se produce, nosotros a eso lo llamamos la forclusión del nombre del padre. O sea, ustedes piensen lo siguiente, piensen en su apellido y en el apellido de quienes conozcan. En general, ¿de quién es el apellido? El padre. El padre. El padre. Justamente, esa es una función paterna, ¿no? Como que la cultura utiliza eso como instrumento, ¿no? Para producir ese corte entre la mamá y el bebé y ese chico, para que, bueno, el chico pueda formar otra familia, pueda liberarse. Cuando en general se toma como una cosa, como un objeto, ese niño por nacer, no hay esa afectividad. Bueno, ahí es un conjunto de factores en donde pueden desencadenar que algunas cosas que se reprimen en la neurosis, en la normalidad, vamos a decir, acá no quedan expuestas a cualquier cosa. Pero, es un lío en la cabeza terrible que tiene. Claro, y detalla o detona en algún momento de la vida por determinada situación particular, porque eso, convengamos que quizás a lo mejor pasa de largo en la vida de la persona o en algún momento determinado puede detonar y puede desencadenarse ya en la patología concretamente, ¿no? Excelente, excelente. Cuando hay un duelo, cuando se produce un duelo que nosotros tenemos que responder, algunos podemos responder poniéndonos tristes, podemos solucionar. Sí. Cuando alguien tiene esta estructura previa,
no puede resolver ese duelo y bueno, lo resuelve mediante unos síntomas que pueden ser delirios o alucinaciones, ¿no? Claro. Ahora, doctor, ese conjunto de factores a lo que usted se refiere, ¿tiene que ver con el después de nacer y con esos motivos que nos acaba de explicar o puede ser genético? No creo que sea genético, porque si no, no creo que sea... Esta es una cuestión de palabras, ¿no? Perfecto, de cómo se va incorporando esa palabra Hay teorías que proponen que es una cuestión genética. Los psicoanalistas pensamos que es una cuestión de eso que les expliqué anteriormente, una falla en la función paterna, ¿no? Que trae estas estructuras, bueno, se forman estas estructuras que no tienen represiones. Entonces, cuando uno se encuentra con un duelo, responde de una manera, claro, pensando estas cosas locas, vamos a decir, ¿no? Cuando es grave. Esto se puede, cuando es leve puede pasar. Alguien puede pasar, teniendo una patología de esta característica que es grave, ¿no? Puede pasar por la vida sin tener duelos que hagan estallar esto, pero tienen esa estructura, ¿no? Quedó clarísimo, doctor. Un placer. Muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Ricardo Antonovics, él es psicoanalista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer para mí haber compartido con ustedes estas reflexiones. Un placer, un Muchas placer. gracias. Gracias.